Muchísimas gracias por esa introducción y bueno, un honor estar por acá de nuevo, conversando un poco. Y bueno, como se titula la conversación del día de hoy, es por qué hablar de derechos humanos para un colegio, ¿verdad? Y específicamente nuestro colegio. La pregunta, pues, la vamos a ir respondiendo conforme avanzamos en la presentación, pero plantea un tema muy interesante para una organización de carácter público y que reúne y agremia a profesionales de ciencias biológicas con mandatos muy claros, ¿verdad? Que es promover el progreso de las ciencias biológicas, defender el decoro de la profesión y estimular la unión entre, en este caso, personas colegiadas y velar por ese bienestar de esas personas. Entonces, desde esa primera premisa, podríamos decir que casi que respondemos la pregunta que hoy nos tiene aquí, pero básicamente vamos a profundizarla y para profundizarla vamos a hablar rápidamente de cuatro grandes bloques, ¿verdad? Que son conceptos generales de los derechos humanos, las relaciones con las organizaciones, porque esto es nosotros como agremiados y el colegio como organización, que básicamente, pues entonces nos llama a compartir un espacio, ¿verdad? Y los beneficios y eventualmente el proceso de la política que hoy pues nos tiene por acá, ¿verdad? En conceptos generales, pues en los últimos años, a partir de la configuración de la Comisión de Derechos Humanos, este, mm, que bueno, se da en un periodo posguerra a través de una declaración llevada a cabo por la persona que sale ahí en la imagen, ¿verdad? Eleanor Roosevelt, básicamente comienza, ¿verdad? A formar parte del del generar el documento o el primer documento de esta declaración de derechos humanos y comienza a definirse básicamente como un derecho inherente a todos los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, lugar de residencia, sexo, eh, origen étnico, color, religión y varias características y condiciones, ¿verdad? Estos derechos, son inalienables, tienen una serie de características muy interesantes para lo que es la formación del derecho, el estudio como tal, ¿verdad? Entonces, básicamente es el primer punto definir de dónde nace, ¿verdad? Que no es una temática relativamente nueva, que no es pues tampoco tendencia como a veces se ha posicionado y que básicamente siempre va a ser un campo pues de innovación, ¿verdad? En ese sentido, el colegio cuenta con, como dijo Raquel, una comisión de derechos humanos, equidad y género, que existe justamente para acompañar estos procesos sin pretender ser expertos en el tema, pues básicamente la idea es aprender en conjunto, como exactamente agremia el Colegio de Biólogos. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es una serie de buenas prácticas y de reconocer de esas áreas importantes que podemos mejorar en este espacio compartido. Entonces, básicamente, podríamos hablar de que también desde 1948 existen, pero al día de hoy sigue siendo un reto, ¿verdad? La parte de este, mm, aplicarlos. Esto básicamente, a pesar de que ya han pasado aproximadamente unos 75 años, hay avances importantes, pero también hay nuevas formas de exclusión y discriminación. Y es exactamente en este texto histórico donde pues tenemos que tomar esa mirada desde lo personal y preguntarnos cuáles son mis derechos, qué implica vivir libre en un entorno sin discriminación, fuera de violencia, ¿verdad? Y desde lo colectivo, que es básicamente cómo pensamos individualmente, cómo jugamos y pensamos también con las demás personas, es eso, ¿verdad? ¿Cómo se ven estos derechos cuando pensamos en prácticas institucionales, en reglamentos, al compartir estos espacios, ¿verdad? Entonces, básicamente es posicionar esto, hablar de que entonces a nosotros compartir en este espacio desde el colegio, hay una responsabilidad que se deriva de esto, entonces básicamente se reconoce que las organizaciones donde estamos agremiados y donde nos desempeñamos, donde trabajamos,
donde vamos a hacer nuestros, ¿verdad? Compras, gimnasios, todo debería pensar que básicamente también son espacios donde se tienen que, pues, respetar esto. Tradicionalmente se pensaba que la protección de los derechos humanos era una tarea exclusiva del Estado, ¿verdad? Y hoy en el marco internacional, pues básicamente podríamos decir que es claro que en toda organización, sin importar giro, tamaño, tiene de una u otra manera, pues responsabilidades en ese sentido. De esto se ha tratado mucho el desarrollo que por ahí en la presentación que hay, y ahí pueden ver las fuentes de esto, donde básicamente hay principios rectores sobre empresas y derechos humanos, sobre conducta empresarial responsable, que es más o menos un poquito donde pues he tenido el gusto, la verdad, de desarrollarme y pues ir aprendiendo un poco de esto e incluso cómo se relacionan algunos derechos humanos con la parte del disfrute del ambiente, ¿verdad? La muy bien conocida o de donde deriva mucho artículo 50 de la Constitución Política. Pero bueno, eso quedará para otro. Pero en síntesis debemos también establecer como concepto básico que hay una necesidad también de las organizaciones, pues entonces de volver a ver esta mirada, de abstenerse, infringir los derechos y básicamente no causar ni a contribuir, pues entonces en prácticas que pueden ser consideradas discriminatorias en violencia o tipos incluso de acoso, ¿verdad? Entonces, abordar esto de una manera preventiva lo que hace es básicamente que predomine el respeto, ¿verdad? Y eso es un piso ético donde entonces nosotros decimos básicamente donde uno quisiera pues desarrollarse, ¿verdad? Porque entonces, como dice esta imagencita del Pacto Global, los principios rectores pues hablan de que sí, efectivamente, el rol del Estado es proteger a través de la Constitución, a través de leyes, a través de todo ese ensamblaje, todo lo que tiene que ver con los ministerios incluso y todo el aparato estatal, pero también hay responsabilidades de las organizaciones como la que nos agremia de respetar y ambos incluso con sociedad pues también a veces vamos a tener que remediar, ¿verdad? Entonces hablamos de que es ese piso básicamente. Queremos reforzar esa idea porque los principios de derechos humanos, de responsabilidad de respetar, no basta con cumplir leyes de manera formal, se espera que actuemos con diligencia para evitar, ¿verdad? Entonces, y si se producen, entonces que los remediemos. En el término de un colegio o un agremiado, ¿verdad? Básicamente esto significa que es muy relevante para tener pues la pluralidad de ideas, ¿verdad? Que la actividad científica sea relevante y tenga un aporte valioso al país, no puede justificar conductas que vulneren la dignidad de una persona colegiada, básicamente, o de una persona no solamente colegiada, ahí puede ser una persona colaboradora perfectamente del colegio como tal, o a una persona que usa los servicios profesionales de esto. Entonces, el protocolo nos recuerda que como gremio debemos de garantizar estos pisos éticos y las decisiones al ser coherentes con valores institucionales como el respeto, la tolerancia y el compromiso, que va a ser parte de eso, ¿verdad? Entonces, básicamente por ahí un poco ese término de conceptos. Hablando desde la parte de la relación con organizaciones, que ya por ahí me he adelantado un poquito, em, toda entidad, incluida pues entonces el colegio, ¿verdad? Habla de que eventualmente puede ser vehículo de esos impactos, ¿verdad? Entonces, que básicamente no solamente trabajar directamente con quienes interactúan, sino que también incluso con las partes que lo rodean. El colegio está inmerso en una comunidad, tiene proveedores propios, hay personas usuarias de servicio, hay instituciones del Estado que se les son llamados, ¿verdad? Y entonces contar con esto básicamente permite que podamos tener un proceso claro para para que el colegio y nosotros como agremiados podamos aportar a la sociedad, elevando la calidad de la profesión, emitiendo sus criterios técnicos de calidad, asistiendo a comunidades con un propósito, ¿verdad? De que sea un servicio íntegro y totalmente ético en ese aspecto, ¿verdad? No se habla de la obligación de respetar y actuar de la debida diligencia, sino que se habla de la prevención, ¿verdad? De revisar si los reglamentos y los procesos a través de
imagencita que ya pues lleva sus años, desde la Organización de Cooperación Económica para Organización de la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE. Desde el 2018 se viene colaborando y hablando de que básicamente uno tiene que identificar, detener, prevenir, hacer seguimiento, informar y reparar, ¿verdad? Para eso es que uno tiene también una política, porque desde el órgano de gobernanza se requiere la toma de decisiones para esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si una persona colegiada denuncia hostigamiento? ¿Qué pasa si una persona con discapacidad requiere ajustes razonables para participar en una actividad? ¿Cómo integramos voces frescas, jóvenes, ¿verdad? En la toma de decisiones y en estos espacios colectivos de decisión, como es un colegio de profesionales, ¿verdad? Entonces, esas preguntas básicamente, pues tal vez no tienen una respuesta tan directa, pero definitivamente a través de la compilación de la información y, como nosotros diríamos desde la ciencia, avanzando en hombros de gigantes, pues ya han habido procesos que ayudan a esto, y procesos pues ya probados a través de una metodología robusta como la debida diligencia, ¿verdad? En ese sentido, básicamente lo que hablamos es de aplicar ese concepto, desarrollar pues lo primero que nosotros vamos a conversar aquí, que es una política que va a ir buscando eso, ¿verdad? Que haya un primer compromiso hacia todos estos temas, y pues entonces incluso crear canales para conocer esto, protocolos que expresen ese compromiso y que lo hagan tangible, ¿verdad? Que no quede pues por ahí. Y alguien podría estarse preguntando, bueno, pues, sensacional todo esto, un montón de trabajo, pero hay una conexión muy cercana que es básicamente los beneficios, ¿verdad? Entonces, aquí yo quisiera hacer rápidamente una analogía, ¿verdad? Muy sencilla para nosotros, porque básicamente siempre hablamos de que la conexión, de ecosistemas fuertes, ¿verdad? De resilientes, vivos, depende mucho de la diversidad, ¿verdad? Y aquí es, al igual que en la diversidad humana en general también, es un ecosistema más productivo, más capaz de adaptarse al cambio, porque van a haber una mayoría de ideas y voces que básicamente va a traer una riqueza de perspectivas y talentos para enfrentar los retos complejos que tenemos hoy por delante, ¿verdad? Incluso retos que básicamente vendrán y aún no los tenemos claros. Entonces, en el ámbito científico es especialmente evidente que equipos de investigación diversos, claramente ahí hay ejemplos, ¿verdad? Pero alineados a ciertos tipos de empresa, ¿verdad? Pero cómo, digamos, esto ha demostrado que ha generado mayor creatividad, mayor capacidad de formular preguntas nuevas y detectar sesgos que un grupo homogéneo de personas podría pasar por alto, ¿verdad? Porque si todas las personas piensan como yo, vamos a andar jalando, pues entonces los mismos tipos de pensamiento y sesgos. En ese sentido, varios informes de organizaciones internacionales como UNESCO, varios estudios incluso de desempeño laboral como de PricewaterhouseCoopers, que es una firma consultora, KPMG, señalan que apostar por diversidad no es solamente el cumplimiento de la ley, sino es fortalecer la profesión o el profesionalismo mismo, ¿verdad? Y para nosotros entonces es también básicamente tener voces diferentes en comisiones, en junta directiva, en actividades académicas, para reconocer esa contribución de personas colegas que vienen de diversos, este, mm, con diversos ensamblajes, ¿verdad? Con diversas maneras de pensar, que pueden traer esos contextos variados y soluciones, ¿verdad? Al fin y al cabo, entonces volvemos a ver la analogía. La multiplicidad de personas en entornos diversos es importante, no solo por el término equidad, sino por su efecto concreto, que básicamente va a ser ese rendimiento institucional, ¿verdad? Que es una idea que podemos llevarle así, básicamente. Es necesario defender esa diversidad humana en el gremio para mantenerlo dinámico e innovador, que es básicamente uno de los retos más grandes que tenemos en la actualidad. Em, en general, podríamos hablar también de, más allá de esta analogía con la que introduje los beneficios, pues los típicos beneficios esperados que van señalando también algunos de los estudios pues, más tradicionales, como cuáles.
Reducir reducir riesgos legales y reputacionales, ¿verdad? Entonces, si uno alinea las prácticas a lo que va diciendo la Constitución política, que por ejemplo en su artículo 33 prohíbe toda forma de discriminación contra la dignidad humana y con los tratados internacionales ratificados a través de ley, disminuye significativamente la posibilidad de que la organización se vea vuelta en litigios, querellas, quejas y que básicamente no es solamente un tema de que llegue a instancias, ¿verdad? Como los noticieros, sino que también generan crisis de credibilidad y crisis públicas que ya han pasado instituciones por ese lugar que asustan y entonces incluso se cuestionan un montón de cosas que básicamente se pudieron haber previsto o que se tenían por ahí y genera una erosión de la confianza, ¿verdad? Que la confianza es un bien muy, bueno, algunas personas lo llaman intangible, pero uno en estos días diría que está más tangible que nunca, ¿verdad? La confianza que se pueda tener en una organización o en una institución. En segundo lugar, pues entonces di claramente el colegio, al tener una relación con todos nosotros como personas, vinculadas a él, miembros colegiados, instituciones aliadas, universidades, sociedad civil, en este contexto, pues entonces básicamente las personas que forman parte directa o indirectamente, cada vez exigen comportamientos más responsables, ¿verdad? Entonces, esto ayuda a vecinar eso y a, pues, mantener las expectativas. Y como les decía, básicamente una cultura de ética es tener acciones concretas, revisión periódica, básicamente tener, e identificar esas posibles brechas e incluso llenarlas con campañas de sensibilización, mecanismos de denuncia, entre otros, porque esto contribuye a que las reglas escritas generen esa cultura cotidiana en que la dignidad y el respeto sean la norma. A lo largo, esto va a generar cultura en estabilidad, prestigio y orgullo de pertenecer a espacios que básicamente respetan los derechos humanos y a donde nos podemos sentir, pues entonces, bien de contribuir ahí. Pues entonces, también podríamos hablar de que contribuye a la reputación de la profesión. Claramente, es un impacto que tiene que gestionarse, ¿verdad? Vivimos un momento histórico donde, bueno, histórico en términos de que vamos para elecciones, posiblemente tendremos una segunda ronda, pero donde mucho de lo que se ha construido es el cuestionamiento de la legitimidad de instituciones, donde hay ataques constantes a la ciencia, ¿verdad? Donde incluso la gente, pues, básicamente ha dejado de creer, y de entender, y entonces uno, pues, tiene que echarle la mano a todo esto como básicamente tener una licencia social de operar, ¿verdad? Una credibilidad en confiar en aquellos gremios que divulgan, que evalúan, que nos dicen, básicamente hay que andar por acá basado en ciencia, entonces somos asesores de Estado, somos desarrolladores, de ciencia, la investigación, que la rigurosidad técnica, y esto no es una balanza, que yo entonces básicamente soy excelente investigador y puedo comportarme también como me da la gana, ¿verdad? Ese antiguo, precepto, ¿verdad? Que decían, ah, sí, ¿verdad? No importa que fulano de tal se comporte de tal manera, que no sea ético, es excelente investigador, ¿verdad? Eso ya no está construido tan claro, ¿verdad? Porque básicamente buscamos esa legitimidad, ¿verdad? Que tenga un balance correcto entre sus habilidades, como persona de ciencia y como persona en general con un compromiso hacia, digamos, quienes le rodean. Al fin y al cabo, la ciencia y todo esto convierte en un activo reputacional para la profesión, ¿verdad? Cuando la ciudadanía ve al colegio y a sus colegiados posicionarse en temas como estos, básicamente con una ciencia, ¿verdad? Que va de calidad, no solo en términos de lo que nosotros hablamos, sino también en términos de personas y comunidades siendo respetados, ¿verdad? Entonces, básicamente es una construcción de esto en un contexto que pues requiere más atención hacia esto. Finalmente, para no extendernos, mucho en la conversación y no perder por ahí la atención, finalmente ir aterrizando sobre la política. En esta sección, entonces, pues vamos aterrizando sobre el contexto.
Como se mencionaba, pues al principio, desde la creación del Colegio de Biólogos, con la ley 4288, es una entidad que tiene el carácter público, con una personería jurídica, ¿verdad? Con objetivos que van desde promover el progreso de la biología hasta dar opinión técnica cuando se les consulta. Entonces, en ese sentido, su misión y visión hablan de proteger el progreso de las ciencias biológicas, ¿verdad? Y eso incluye participación, emisión de ese criterio y, muy importante, el desempeño ético de las funciones profesionales, acatando aquellas leyes, y nada más hemos mencionado un par, ¿verdad? Y salvaguardando el ambiente. Entonces, es aquí donde los valores institucionales que tenemos en ese compromiso como colegiados y como colegio, ¿verdad? Básicamente tiene que ser salvaguardado, respetado y enaltecido, ¿verdad? Y llamado a tener una norma interna, pues básicamente esto es lo que vamos a dar a conocer, ¿verdad? Y que va a ser un proceso, pues, participativo. Esto significa que estos principios éticos se van a transformar en un documento que va a incorporar entonces una serie de aspectos que lo que va a hacer es poner un piso común de ética, dejando claro este compromiso con la parte ética profesional explícita, y que básicamente es para todas las personas que están vinculadas al gremio y todas las personas con las que nosotros pues nos desenvolvemos de alguna u otra manera. Entonces, la siguiente pregunta podría ser, bueno, básicamente después de esto de que hemos conversado, ¿cómo se traduce, ¿verdad? Entonces, el protocolo define al menos 5 grandes líneas de acción, ¿verdad? Es un establecer una revisión periódica de la política, el código de ética, asegurar la coherencia con la cero discriminación, que existe una comisión de derechos humanos que se reúna con una periodicidad, al menos bimensualmente, ¿verdad? Para que se dé un seguimiento, contar con ese sistema anónimo de recolección de datos sobre brechas en este sentido, ¿verdad? Estudiar básicamente qué es lo que siente y piensan, digamos, las personas colegiadas, que esto forme parte de nuestro ser, ¿verdad? Que sea parte del lenguaje de las personas, el entender que esta garantía y que esté pautado en una ruta clara, ¿verdad? Pues básicamente no queden principios abstractos que puede suceder. A veces estos temas tienden a ser un poco complejos de entender y a veces muy abstractos, pero que entonces tengamos una hoja de ruta de cómo se vive esto dentro del gremio, ¿verdad? Entonces, básicamente es comenzar a dar ese paso. Es informativo este momento, pero como conversaba ahí con Raquel, básicamente por ahí existe, ¿verdad? Todo este primer borrador del proceso, donde esperamos que entonces, a través del conocimiento de esto, de la conversación que estamos pues abriendo, ¿verdad? Que no va a ser la última, pues básicamente entonces que construyamos esta política y que podamos ver entonces el tema del derecho humano no como ajeno a la biología, sino como una palanca de cambio positivo para la profesión, para la sociedad con la que interactuamos, ¿verdad? Entonces, ese es el corazón de este webinar o de este espacio de conversación, es que se den a conocer, digamos, estas perspectivas que se van a estar construyendo para que reconozcamos y hablemos del derecho humano desde el Colegio de Biólogos, hablar de quiénes somos, cómo nos relacionamos y qué tipo de comunidad científica queremos construir como gremio, ¿verdad? Entonces, eso es bastante importante. Ya llegando al cierre formal de la presentación, pues entonces agradecer el tiempo, el protocolo queda ahí. Posiblemente con la grabación y con todo ese tema también va a quedar el acceso a la página para que pueda ser ahí pues consultada. Básicamente se encuentra la información de la comisión y algunos canales de contacto por si surgieran preguntas después, o si yo veo esto posiblemente de una manera asincrónica y grabada, pues entonces también ahí. No es verlo como un documento más, sino como una herramienta que nos puede ayudar a mejorar la convivencia interna, la calidad de la práctica profesional y el aporte que hacemos a la sociedad. Entonces, en ese sentido, pues, como mencionábamos, es abrir un espacio de conversación
y es abrir también una invitación a un proceso de construcción colectiva donde pues cada persona del colegio es clave, ¿verdad? Entonces, agradecer un montón la invitación, el espacio, y pues que formemos parte de todo esto, preguntando, viviéndolo, ¿verdad? Y pues entonces promocionándolo también, ¿verdad? Promocionándolo al llevarlo a la práctica. Con eso entonces, Raquel, yo cierro, ¿verdad? No sé si hubieran preguntas por alguno de los otros medios que se está transmitiendo. Ujú, ujú. Mm. Qué duro sacar una reflexión un jueves ya en la tarde a estas horas, pero vamos a ver. Yo creo que sería básicamente lo que veníamos conversando cuando hice la analogía entre biodiversidad y tener muchas uniones de voces o también ser diversos en estos aspectos. Y algo que definitivamente nos debería enseñar las ciencias biológicas es que la vida como tal no existe en un singular, ¿verdad? Los ecosistemas funcionan porque hay conexiones. Las células también lo hacen de la misma manera para formar tejidos, para formar órganos, ¿verdad? Entonces, incluso utilizando, ¿verdad? Lo de Lynn Margulis, que ella hablaba de esa coevolución, ¿verdad? Se equilibran, se cuidan, a veces incluso vemos comportamientos donde, en contra de lo que mucha gente quiso posicionar como una competencia, ¿verdad? El más apto, pues entonces, vemos que los sistemas muchas veces que se equilibran, que son dignos, que hay justicia, que la vida social es frágil y entonces también requiere de esos cuidados, eh, prosperan de una mejor manera. En ese sentido, pues como vos también lo decías, la ciencia es un derecho, nosotros como gremio que hemos tenido el placer de estudiarla, de aplicarla, o que estamos estudiando y que vamos a aplicarlo, que estamos en diferentes momentos de la vida, podríamos describirlo como la parte de cómo se influye, ¿verdad? Y cómo se ordena esto en la sociedad. Muchos de los del gremio, ¿verdad? Están esperando, pues entonces formar parte de esto. Y bueno, si queremos realmente hablar de conservación, de mejora de los temas ambientales, de mejora de tomas de decisión, ¿verdad? Pública, de mejora de investigación, no, el derecho humano no es un tema accesorio, ¿verdad? Porque es un marco ético que va a orientar ese conocimiento. Hemos visto cuando la ciencia también, bueno, no hemos visto porque no lo hemos vivido en carne propia, ¿verdad? Pero también en los periodos posguerra, hablando de cuando se formula pues esta primera Carta de Derechos Humanos, hemos visto también el ejemplo de cuando la ciencia se deshumaniza, ¿verdad? Y no específicamente, ha sido pues los mejores ejemplos y han sucedido cosas en ese sentido. No que vaya a suceder de nuevo, ¿verdad? Ni que una política pues lo vaya a prevenir, ¿verdad? Pero hablemos de ese horizonte y ese límite y ese gran reto y oportunidad para nosotros como colegio y ya que muchos colegios también pues lo han adoptado, es demostrar que es posible hacer pues entonces la ciencia de alto nivel al mismo tiempo que cuidar la vida en todas sus expresiones y que eso genera riqueza, ¿verdad? De que no hayan historias silenciadas, no hayan ideas excluidas, no por la calidad de la idea, sino por a veces incluso
temas que nosotros traemos y decimos, mira, fulano de tal no aporta a la discusión y resulta que es un sesgo, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar en toda esa diversidad de ideas para aportar, para que sea ciencia retadora, innovadora y entonces que caminen de la mano y como dicen los ODS, sin dejar a nadie atrás. Entonces, por ahí puedan dar un poco la reflexión del día de hoy y que esto pues entonces es un primer conversatorio para generar esa política, ¿verdad? Feliz noche.